Nos agrada contar con su visita para la interpretación del concepto de electricidad en este tutorial. Se considera la electricidad como un fenómeno físico que genera una forma o tipo de energía debido al movimiento de los electrones del nivel de energía más externo de los átomos de un material conductor. Se considera como un fenómeno físico porque en la materia donde se conduce la corriente eléctrica no ocurren cambios en la naturaleza o composición de la materia. En este caso, el cobre nunca dejará de ser cobre porque no cambia su composición. Además, es un tipo de energía, entendiendo la energía como la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo. La transmisión de la corriente eléctrica genera una energía lumínica que sirve para encender esta lámpara, o también una energía mecánica que sirve para mover este motor, o una energía calórica que sirve para calentar las sustancias sobre estos recipientes. Para la producción de la energía es necesario un material conductor, entendido como material conductor aquellos capaces de conducir la electricidad porque permiten el desplazamiento libre de electrones. En este caso, el cobre, el hierro, el aluminio, la plata y el oro son metales muy buenos conductores de electricidad, en especial el cobre y la plata por su alto nivel de conducción eléctrica. En el concepto de electricidad es interesante analizar el movimiento de los electrones del nivel de energía más externo. Por ejemplo, en el caso del cobre, los átomos están constituidos por un núcleo con protones y neutrones y en la periferia los electrones. ¿Cuál es el fenómeno que sucede? En los electrones de la parte más externa del cobre pasan de un átomo a otro y así sucesivamente van pasando esos electrones del nivel más externo, originando un movimiento continuo de electrones a través del cable de cobre. Y esto origina una corriente eléctrica que puede ser transmitida a través de este cableado. A continuación se realiza un resumen del proceso histórico de la electricidad. La electricidad se ha percibido siempre en la naturaleza durante las descargas eléctricas cuando se originan tempestades. En Grecia, años antes de Cristo, el filósofo y matemático Tales de Mileto logra descubrir que al frotar el ámbar con una tela o paño puede atraer elementos livianos como plumas o papel. El ámbar es una resina amarilla producida por la fosilización de plantas coníferas como el pino. Esta experiencia de Tales de Mileto la podemos nosotros también realizar al frotar en el cabello una peinilla o frotar en una tela un globo o también con un paño una barra de vidrio y ellas al ser frotadas luego pueden atraer partículas pequeñas de algunas cosas como el papel. Entre científicos a través de la historia se destacan William Gilbert, físico inglés, quien utiliza la palabra electricidad del griego electrón, que significa ámbar. Es este científico el que estudia y clasifica los materiales en conductores y aislantes. Benjamin Franklin, político y científico americano, experimentó con una cometa y una cuerda a la que amarró una llave que se cargó de electricidad cuando la elevó mediante una tormenta. Demostró la producción de electricidad en las nubes cuando se originan rayos. Esta experiencia fue la precursora de los pararrayos. Charles Augustin
de Coulomb, físico e ingeniero francés, creó y demostró la ley de Coulomb, en la que relaciona la fuerza entre cargas eléctricas y la distancia entre ellas. En su honor, la unidad de carga eléctrica se llama coulombio. Alessandro Volta, físico italiano, inventor de la pila voltaica, que es la base de las baterías modernas. En su honor se le da el nombre de voltios a las unidades en que se mide el voltaje. Andrés Marie Ampère, físico francés, realizó estudios de la corriente eléctrica y el magnetismo, originando el electromagnetismo. La unidad de la intensidad de la corriente eléctrica se llama amperio en su honor. También se le dio el nombre de amperímetro al aparato que mide la corriente eléctrica. Continuamos con Georg Simon Ohm, físico alemán, quien experimentó, validó y formuló la ley conocida con su apellido, ley de Ohm, en la que se relaciona la intensidad, el voltaje y la resistencia. Michael Faraday, físico y químico inglés. Uno de los descubrimientos más significativos es el de la inducción electromagnética, la que permite la fabricación de generadores, motores y plantas eléctricas. James Watt, ingeniero escocés que perfeccionó la máquina de vapor. En memoria a su nombre se le denominó watt o vatio a la unidad de potencia eléctrica, la cual se mide con un voltímetro. Thomas Alva Edison, telegrafista, inventor y científico americano, quien inventó la bombilla incandescente usando filamentos. Esta bombilla también fue creada por el británico Joseph Swan. Nicolás Tesla, oriundo de Croacia, ingeniero eléctrico y mecánico. Trabajó en Estados Unidos con Thomas Edison. Fue quien impulsó el uso de generadores de corriente alterna, demostrando que eran más potentes, económicos y enviaban electricidad a alto voltaje a mayores distancias. Hemos realizado una interpretación del concepto de electricidad y alguna reseña histórica sobre ella. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.